Ok, habíamos quedado en este concepto general de sociedad. Este concepto nos decía que sociedad es todo tipo de asociación o grupo formado por seres vivientes, a los que unen ciertas semejanzas o coincidencias en su constitución o en sus actividades. Por supuesto, este concepto es demasiado general, muy ambiguo, no explica lo suficiente sobre lo que es la definición de sociedad. Ok, como habíamos dicho, es un concepto bastante ambiguo por la amplísima variedad de formas sociales que el mismo hombre ha creado en el espacio y en el tiempo, y por la compleja evolución o diversificación. Ninguna sociedad, ¿verdad?, se creó de la misma forma. Todas tuvieron orígenes, ¿verdad?, y desarrollos diferentes. Nuestra sociedad latina, ¿verdad?, es totalmente diferente y fue totalmente creada o desarrollada que la sociedad norteamericana o la europea. ¿Ok? Vamos a ver de dónde viene el concepto de sociedad. La palabra sociedad viene del término latino socius, que es una raíz indoeuropea que significa seguir o acompañar. Dos personas se reúnen, se incrementan esa cantidad con más personas y bajo un liderazgo o de una persona o de varias personas comienzan a seguirse y a acompañarse, ¿verdad? Se hacen cercanas, se asocian, se convierten en algo común en sus características sociales, ¿verdad? El que está al lado de la vecindad o el que está al lado del trabajo o en la batalla. El socio se contrapone a hostis, que es el extranjero, el alejado, que por estar más allá de la puerta, que es el ostium, es visto como opuesto. De ahí vienen las rivalidades, ¿verdad?, de las sociedades, porque una sociedad se creó de una forma y su vecino como sociedad se creó de otra forma. Y ambas sociedades se tratan como extranjeros. Crearon las fronteras, ¿verdad? Ambas representan lo opuesto o incluso lo peligroso. El temor de una sociedad con respecto a otra. Así fue que evolucionaron las sociedades en este planeta. Entonces, las sociedades serán agregación o conjunto de socios, de colegas o de colaboradores. ¿Okay? Tomando estos elementos, podemos confeccionar otra definición de sociedad, la cual es más compleja y rigurosa. Entonces, sociedad sería la unión intencional, estable y estructurada de seres humanos que buscan activa
Bien. Ok, Angie, bienvenida otra vez. Fíjese, habíamos visto un concepto de sociedad, pero este concepto de sociedad está en forma muy general. Vamos a buscar un concepto que sea un poco más amplio, ¿verdad? Y que nos pueda responder la interrogante. Habíamos dicho que las sociedades son grupos formados por seres vivientes que tienen una misma característica, ¿ok? O coincidencia. Analizando o desglosando el término de sociedad, que significa socio, ¿verdad? En base a la raíz indoeuropea que generó ese término, ¿verdad? Que significa seguir o acompañar. Entonces, un grupo de personas se reúnen, ¿verdad? Se incrementa la cantidad de personas que se está reuniendo y esas personas, bajo un liderazgo de una persona o varias o del grupo de personas, sigue o acompaña, ¿verdad? Al conjunto de todo ese grupo de personas. Entonces, en base a ese concepto de sociedad, ¿verdad? Vamos a tratar de definir o tener otro concepto. Ese concepto de sociedad también se contrapone, como dice el socio, se contrapone con aquello que no es socio, con tu vecino, ¿verdad? Con el extranjero, con el alejado del grupo que tú formaste, ¿ok? Está más allá de la puerta, que es lo que representa el ostium, que es lo opuesto, incluso lo peligroso. Las sociedades, como fueron formadas de diferentes formas, que incluyen personas con diferentes rasgos, con diferentes comportamientos, siempre, vamos a decir, sienten el temor, ¿verdad? Sobre aquello que no es igual a lo que ellos son. Por eso es que las sociedades son todas muy diversas, porque tienen características diferentes. Y así ha sido siempre, desde el inicio de la humanidad. En base a eso, ¿verdad? Vamos a definir o a confeccionar una definición de sociedad que sea más completa y rigurosa. Entonces, ¿qué será sociedad? La sociedad sería la unión intencional, porque tiene que tener la intención las personas de agruparse y de seguirse. Está estable y estructurada. Estable, ¿verdad? Estructurada en grupos, en quien manda, quien crea leyes, etcétera. Políticamente estructurada, es a lo que se refiere. De seres humanos que buscan activa y conscientemente la consecución de un bien común. ¿Cuál es ese bien común de las sociedades? Ese bien común es tener una calidad de vida respetable, tener alimentos, etcétera, etcétera. El bien común de las sociedades. ¿Cómo
subsistir, ¿verdad? En un mundo, en una realidad que siempre va a plantear problemas, ¿verdad? Para cada uno de los elementos de esa sociedad. Por eso es que se reúnen para tener esas coincidencias que ayuden a llevar, ¿verdad? A coexistir esa sociedad. Pregunta, Angie. ¿Alguna pregunta? El micrófono, Angie, lo tienes que encender. Es que me va primera vez usando Zoom. Ok, pero ya sabes que para hacer la pregunta tienes que prender el micrófono. Cuando salgamos de la pregunta, lo vuelves a apagar para que no te haga el feedback con lo que estoy hablando. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? Ok. Ok, Sí, con sociedad estamos ya claros. ok. Fíjate, vamos a ver cada uno de los elementos de esa definición. Por ejemplo, la definición habla de una unión. ¿Por qué? Porque la sociedad no es un hecho individual, es un grupo de personas que están unidas bajo un mismo objetivo. Un hombre solo no basta para formar una sociedad. Necesitamos una multitud que se agrupe, pero la unidad resultante no elimina la diferencia ni produce un todo compacto. Claro, por supuesto, todos no pensamos igual, porque cada quien, ¿verdad? Como lo dice inclusive la Biblia o como lo hizo Dios, tiene libre albedrío. Cada quien piensa. Cuando todos pensemos igual, dejamos de ser una sociedad y nos convertimos en esclavos. ¿Ok? A eso se refiere. Una sociedad es una unión de varios individuos donde existe una diversidad, ¿verdad? Pero esa diversidad está unida, compacta, ¿ok? Esa pluralidad de hombres preservan su individualidad como tal. Las ayuda a conservar su individualidad. Esas particularidades individuales no se suprimen en la sociedad. Cada quien tiene derecho a expresarse y a tener libre albedrío. ¿Ok? Y se armonizan para que cooperen en el bien común conjunto. Entonces, la unión, ¿verdad?, de una sociedad es lo que va a permitir que todos, bajo libre albedrío, ¿verdad?, se puedan armonizar y cooperar por el bien común del conjunto de la sociedad. Analizando la parte a lo que se refiere la unión. ¿Por qué es intencional? Porque la unión social no es producto de lazos físicos, biológicos o instintivos, ni resulta exclusivamente del empuje exterior de las infraestructuras de otros factores coactivos. Es una unión que brota del interior de la conciencia. Es consciente. Tomamos la decisión, conciencia, de generar sociedad. Es fruto del conocimiento y que brota del interior de la conciencia y de libre decisión. Cada quien decide unirse donde mejor le parezca. Si no me gusta vivir aquí, me voy para otro lado a vivir y trabajo en aquella sociedad para que ella avance. Por eso es que cuando usted llega a otro país, usted decide si va a pertenecer a esa sociedad o se regresa
para la sociedad de donde salió. Te toma la iniciativa y es libre de tomar esa decisión de nacionalizarse o no nacionalizarse o formar parte de esa sociedad. Es activa porque deriva de la naturaleza humana. El humano siempre se mueve, se activa. La sociedad no brota de forma espontánea. Hubo algo que empujó, se elaboró. Ese grupo de personas elaboraron esa sociedad, crean leyes, ¿verdad? Crean leyes, lenguajes, educación, tecnología, ¿verdad? Que hace que esa sociedad sea de un tipo específico, porque eso parte, o sea, forma parte de la misma naturaleza humana, ¿verdad? Esa búsqueda intencional de los hombres es asociarse, cada uno con su decisión y adhesión crea constantemente la sociedad y que se integra a ella, coopera incesantemente en la búsqueda colectiva del fin común, uniendo su aportación dinámica. Toda sociedad tiene un fin común. El hombre participa activamente en la consecución de ese fin común que tiene la sociedad. Trabaja para que la sociedad sea como él la planificó. Las leyes se hacen, ¿verdad? El hombre crea leyes para que la sociedad, ¿verdad?, tenga ese fin común. Todos los sistemas sociales funcionan de esa manera. Preguntas, Angie. No tengo preguntas. He entendido el tema de que las sociedades pueden ser intencionales o activas. Con tal Son siempre se van a intencionales unir y con un activas. único fin. Sí, claro que sí. Activas e intencionales. Sí, intencionales y activas, porque los hombres deciden crear sociedades, pues, deciden crear el grupo y el grupo sigue a los líderes o a las personas encargadas de eso. Pero esos líderes, junto con la sociedad, con el grupo social, se encarga de generar mediante su participación las leyes que van a regir la sociedad. ¿Ok? Sigamos. Sí. Es estable. Fíjese, las sociedades no son eternas. Tratan de ser lo más estable posible. Esa es la finalidad. Y a lo largo de la historia lo hemos visto, ¿verdad? Hay sociedades que han desaparecido porque otras sociedades las han absorbido, ¿verdad? Pero ella como tal, trata de ser estable. Toda sociedad ha tenido comienzo y por supuesto acabará desapareciendo con alguna razón, pero mientras existe, trata de ser lo más estable posible, ¿verdad? Trata de ser permanente. Al menos esa es la intención. ¿Y por qué? Porque existe un compromiso responsable y capaz de mantener la existencia del grupo y alcanzar los bienes buscados. Ahí se basa la estabilidad de una sociedad. Los miembros de la sociedad, el grupo de personas que conforman la sociedad, de manera responsable, tratan de mantener la existencia del grupo para poder alcanzar los bienes buscados cuando ellos crean leyes, formas de trabajar, etcétera, etcétera. Pero siempre hay que tener presente que las sociedades no son eternas. En algún momento podrán desaparecer
no por el mismo grupo que la conforma, sino porque existe otra sociedad que las, vamos a decir, las absorbe. Y eso ha sido así a lo largo de la historia. A lo largo de la historia hay sociedades que anexaron otras sociedades. Ejemplo, el muro de Berlín, cuando el muro de Berlín cayó, ¿verdad? Existía una sociedad bajo un régimen. Y esa sociedad que desapareció cuando el muro de Berlín cayó, ¿verdad? Trató de dividirse. Esa sociedad como tal desapareció. Y los grupos étnicos que formaban parte de la sociedad, ¿verdad? Polonia, Yugoslavia, Hungría, etcétera, todas tomaron un rumbo diferente. Se constituyeron en las sociedades que eran antes, volvieron a sus sociedades o mejoraron las sociedades. Ese grupo que se conocía como la URSS desapareció como tal cuando el muro cayó. A eso se refiere que las sociedades no son estables. Los imperios desaparecen. Un imperio es una sociedad y todos los imperios desaparecen de la faz de la tierra. ¿Ven? Pero mientras están constituidos, tratan de ser todo lo estable posible. Pero algo pasa porque la misma condición humana lleva a romper esa estabilidad por X o Y circunstancia. Estructurada. La unión social no produce un cuerpo amorfo y desorganizado de individuos o átomos. Las sociedades son configuradas en forma estructurada, bajo sistemas, con elementos diversos, sean individuos singulares o instituciones complejas. Todas ellas están armonizadas, todos funcionan bajo un sistema, sus tareas y funciones, y todas son en favor del equilibrio, la estabilidad y el rendimiento del conjunto, colaborando en la búsqueda del objetivo común. Por eso es que las sociedades son estructuradas bajo los sistemas que ellos mismos crearon. Nosotros tenemos una estructura como sociedad, como latinos. Los europeos tienen una estructura, un sistema como europeos, como sociedades diversas. Inclusive, ¿verdad? Ambos estructuran grupos de sociedades en forma estructurada para manejarse de cualquier tipo, económicamente, políticamente, etcétera. ¿Verdad? El mercado común europeo es una sociedad de sociedades estructuradas bajo un sistema económico. A eso es que se refiere la parte de estructurada. Y todos y todas tienen un fin común. Todo lo que se hace es realizado para lograr un fin. El logro del objetivo común, ¿verdad? Es la razón última que motiva la unión social. Y con esta lámina hemos terminado la parte del concepto de sociedad. ¿Alguna pregunta, Angie? No, me han venido muchos ejemplos de la sociedad estructurada, la sociedad estructurada y la estable. Me han llegado muchos ejemplos de eso. La estructurada lo podemos poner como la sociedad de corte, que es una sociedad que está totalmente cerrada a todos, que tiene Correcto. sus propias leyes, que tienen esa sociedad bajo un control total. Sí, señor. Y cuando no es estable, que las sociedades no son eternas, podemos poner de ejemplo lo que fueron los nativos americanos cuando Correcto. llegaron los americanos a invadirlos. Ellos para sobrevivir se tuvieron que hacer un acuerdo con la sociedad americana y ellos a la final se acostumbraron a la forma de vida de las personas que lo invadieron. En realidad,
y solo pocos mantienen. En realidad, el ejemplo más claro del estable de una sociedad fue las sociedades indoamericanas que habían, los indígenas, cuando los españoles llegaron a este continente. Eso fue, pero también hay ejemplos de sociedades, ¿verdad? Donde todo lo contrario. Por ejemplo, en las sociedades latinas, ¿verdad? Siempre hay el cliché de que los españoles vinieron fue a robar, por decirlo así. No vinieron a colonizar. Vinieron a tratar de crear una sociedad similar a la de ellos. Quizás lo intentaron, pero no fue eso lo que lograron. La diferencia de los americanos con los ingleses, que los ingleses llegaron a colonizar, ¿verdad? Y crearon una sociedad que técnicamente era similar a los ingleses. Las sociedades de nosotros no era similar a lo que estaba en España, ¿verdad? Más bien, explotaron, se robaron, vamos a decir así, todo lo que había aquí. Ese es el cliché. En cambio, del otro lado, ¿verdad? De la frontera entre el Caribe y aquello, las cosas fueron muy diferentes. Porque allá hubo una expansión, allá hubo una colonización donde el hombre, ¿verdad? El americano, por no sufrir esa explotación que sufrimos nosotros, pudo avanzar más. Ellos generaron una cultura de desarrollo, nosotros no generamos esa cultura. Eso es. Entiendo. ¿Entendió? No, y de hecho, actualmente, si venimos a la parte moderna, cuando hablemos, en realidad, no es una invasión, sino que, ¿cómo te digo? Las sociedades necesitan de otras sociedades para avanzar. ¿Ok? La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. La Segunda Guerra Mundial fue un proceso bélico y político, ¿verdad? Donde una sociedad, ¿verdad? Quiso anexarse las otras sociedades que existían, ¿verdad? Uno dice, el cliché mal hecho, los gringos invadieron Japón, le tiraron una bomba y destruyeron eso. Pero si tú analizas bien eso, la sociedad japonesa no desapareció. La sociedad japonesa se hizo más fuerte. Y los gringos se fueron de Japón. Los gringos dejaron Japón con su sociedad. Y los japoneses son una sociedad tecnológicamente inclusive superior que la de los norteamericanos. Si tú haces el análisis, tú dices, puño, era la Chrysler, la General Motors sucumbieron ante la tecnología japonesa de la Toyota y el Hyundai. Es más, los gringos fueron después a aprender cómo lograr eso. Es la cosa, cómo llegaron, qué hicieron y qué quedó. Los españoles vinieron acá, ¿verdad? Explotaron, esclavizaron y nos dejaron una sociedad muy diferente. Ok, vinieron las guerras de independencia, pero el latino como tal no aprendió, no se hizo sociedad tecnológicamente más preparada, siguió siendo bajo los mismos esquemas de los españoles. La diferencia de los norteamericanos con los ingleses. Los ingleses llegaron, colonizaron, generaron, vamos a decir, trajeron su tecnología, su modo, y el americano, la utilizó, ¿verdad? Para seguir avanzando. Igual, los gringos llegaron a Japón, trajeron su tecnología, todo el dinero, pero los japoneses siguieron conservando su sociedad. Ellos se fueron
y los japoneses siguieron progresando y ahorita son tecnológicamente igual o son una sociedad, vamos a decir, tecnológicamente igual que la de la norteamericana. Es como se, vamos a decir, por decirlo así, cómo se invade, la forma en que tú invades o creas sociedad. De eso se trata, de eso es la parte que hay que analizar como sociedad, ¿verdad? El fin común de las sociedades, de las tres sociedades, fue muy diferente. Nosotros como sociedad latina, nos dedicamos a otra cosa, a pelearnos entre nosotros y no a generar un bien común, que fue lo que pasó con los norteamericanos y con los japoneses, por decirlo así. Y ambos sufrieron, vamos a decir, colonizaciones. Es la cultura que tú generas, ¿verdad? A raíz de lo que sucede como sociedad y lo que le pasa y los movimientos que dan esa transformación. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, Anchi. Sí, profesor. Por hoy terminamos. La semana que viene me dice cualquier otro día que podemos darte otra videoconferencia para no esperar hasta el, vamos a decir, hasta el miércoles, aunque el miércoles está en el medio, no esperamos mucho. Y así lo que queda de aquí al miércoles te da chance que sigas analizando la información teórica que está cargada, ¿verdad? Y la que hemos visto. Esta información, esta presentación está cargada en la plataforma y la puedes leer y analizar y hacerme las preguntas, pues. No tengo ningún inconveniente. De lunes a sábado respondemos todas las preguntas, ¿verdad? E inclusive el miércoles cuando tengamos la videoconferencia. ¿Ok? O sea, puede ser viernes o sábado continuar. Podemos, pero entonces tenemos que fijar porque todos los días yo tengo una videoconferencia a las 6:15. ¿Ok? Fíjese, yo tengo clases lunes y martes en el instituto. ¿Ok? Yo tengo clases lunes y martes en el instituto. ¿Verdad? Tengo 2 horas. Después de las 2 horas podemos hacer una videoconferencia, pero tengo que venir a mi casa y fijarte la hora de la videoconferencia. El miércoles, también en la mañana podemos hacerlo. ¿Okay? Eso depende de cómo estés ocupado o tengas que hacer tú. Pues. Sí. Si no tienes otra actividad. Tú me preguntas si podemos y yo te digo si podemos a esa hora que tú me estás pidiendo. Pero de hecho sí te digo que a las 6:15 todos los días tengo ocupado menos el sábado, ¿no? De lunes a viernes a las 6:15 la tengo ocupado con una videoconferencia, inclusive la de ciencia y tecnología, pues, que son los miércoles. Pero podemos en cualquier momento tener otra videoconferencia, no hay problema. Tú me lo dices. Y yo te digo, sí, vamos a hacerla, sí tengo tiempo para hacerla ahí. Ok. Entonces, por hoy hemos terminado hasta el concepto de sociedad, ¿verdad? Continuaremos en la próxima videoconferencia con lo que tratamos de tecnología, ¿verdad? O otro aspecto de sociedad o tecnología y vamos a decir, y ciencia, pues, ciencia y tecnología. Vienen los conceptos de ciencia y tecnología y lo otro que está dentro del tema. ¿Ok? Entonces, por el día de hoy me voy a despedir. Profesor. Ok, nos vemos entonces en la próxima videoconferencia. Y ya sabe, cualquier duda, usted me la puede plantear al foro o al WhatsApp del 0424-5161-730 que ya usted sabe. ¿Ok? Profesor. Sí. Que pase buenas noches, Angie. Por ahí también. Igualmente, profesor. Feliz noche. Igualmente.